Buenas. Bueno, hoy arrancamos con las clases del curso de acompañante terapéutico. Son en forma virtual, como ya saben. Mi nombre es Mauro Ruiz, soy psicólogo social, acompañante terapéutico, profesor de psicología. Hace 3 años que me desempeño en la sede y bueno, soy uno de los docentes a cargo en el curso. Hace un tiempo mandé un videíto dando la idea general de la carrera. Vamos a repetir un poco de eso, ya que esta clase es una primera clase introductoria que nos va a acercar un poco a la tarea en sí de un acompañante terapéutico, ¿no? Entonces, algunas cosas vamos a repetirlas por las dudas si alguien no vio el video anterior. Eh, vamos a empezar poniendo un freno, mirando el nombre, ¿no? El nombre mismo del curso, es acompañante terapéutico. Lo que implica que no es simplemente acompañar a alguien, ¿no? Sino que tiene una impronta terapéutica y que está atravesada, o sea, transversalmente en toda la terapia, porque en sí es una terapia. Para lo cual vamos en el transcurso de las clases, vamos a ir viendo diferentes autores, metodología de trabajo y patologías varias en relación con el acompañamiento terapéutico. Perdón. Bueno, vamos a nombrar algunas de las demandas que hay en cuanto al acompañamiento, que hoy son muchas y van a ser muchas más, entre las cuales encontramos las adicciones, depresión, personas en riesgo de suicidio, fobias, ataques de pánico, psicosis, discapacidad, en lo cual hay mucho trabajo, integración escolar, trabajar con los chicos, ¿no? Eh, y sobre todo la tercera edad. ¿Por qué digo que esto va a tomar mucha fuerza en la demanda? Por el momento en el que estamos pasando. Una vez atravesado esto, uno de los focos grandes que tiene el acompañamiento terapéutico es la reconstrucción de los vínculos sociales, los cuales, como ya vemos, están siendo afectados en gran medida, ya que todos estamos en cuarentena y nuestros vínculos se disminuyen cada vez más. Y sobre todo las personas que no tienen alcance a la tecnología o no tienen las redes sociales básicas formadas, ¿no? Entonces eso nos va a dar lugar a trabajar ante una población bastante grande y demandante. No hay que olvidar que somos agentes de salud, ¿no? Y la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como la capacidad del máximo posible de bienestar personal, tanto físico, emocional como social. Eso no hay que ver nunca porque somos promotores de salud, ¿no? Eso fue un pequeño resumen, quizás a modo de presentación, de lo que vamos a ir desarrollando clase a clase. Algunas clases van a ser más cortas, otras van a ser más largas, algunos van a tener teoría bastante rebuscada que vamos a ir desarrollando y otras son como más cotidianas, ¿no? No me gusta hablar del sentido común porque no creo que exista. Cada uno de nosotros somos sujetos, ya vamos a ver muy bien qué significa la palabra sujeto, estamos agarrando una subjetividad y eso nos hace únicos, por ende nuestro pensamiento es único, lo cual implica que el sentido común no existe. Y hoy vamos a hablar un poco de eso en la clase, ¿no? Eh, Vamos a empezar a hablar de lo que es y no es un acompañante terapéutico, ¿no? Ante todo tenemos que saber que es un agente de salud, como ya nombramos, y en muchos casos sobre salud mental. Eh, es un agente que trabaja junto a un equipo interdisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que uno como acompañante terapéutico no está solo, sino que es parte de un equipo más grande que puede estar formado por un psicólogo, un psiquiatra, fonoaudióloga, psicomotricistas y diversas profesiones en cuanto
el caso lo merite, ¿no? Entonces desde ahí vamos a partir, sabiendo esto, lo que no somos como acompañante terapéutico, que muchas veces es muy difícil de manejar y más adelante en el video vamos a ver por qué y cómo lograrlo. No somos. Me van a ver viendo para abajo porque tengo un machete, siempre uso machete, suelo dar ejemplos medio tontos, algunos personales, otros no. Lo divertido es que no digo cuáles son personales y no, entonces nadie sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. Eh, no tengo el machete no porque no me acuerdo, no sepa, sino porque suelo hablar bastante y me pierdo. Eh, en este medio no sé bien cómo va a salir, porque en realidad yo trabajo mucho sobre el emergente. Esto quiere decir que trabajo mucho sobre las cosas que van surgiendo en la clase, ¿no? Me gusta trabajar mucho en equipo y que el- el estudiante sea parte del equipo en la clase, cosa que hoy se nos hace un poco difícil. Por lo cual a veces van a ver preguntándome cosas solo y no es que esté loco o psicótico, sino que me pareció un medio adecuado para poder hacer la clase más amena. Y suelo decir unas palabras. Nada, son palabras, no tienen carga negativa. Entonces vamos a empezar con qué no somos. No somos cuidadores domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos el tipo que va y se sienta a tomar mate y mira tele y pasa tiempo y simplemente está ahí. ¿No? Un gran ejemplo sería, no, vamos a empezar con los ejemplos tontos. Vieron las películas, sobre todo yankees, donde está la niñera que va y cuida a los chicos, se pone a ver tele y simplemente pasa el tiempo. Bueno, eso no somos. Eh, no somos un amigo. Si bien uno tiene que generar un vínculo muy fuerte, transferencial, que más adelante vamos a ver que es la transferencia y la contratransferencia y la distancia óptima, no somos amigos, tenemos un vínculo profesional y eso nunca hay que olvidarlo. Desde nuestro rol somos lo más amable y accesible posible, pero no somos amigos. No somos enfermeros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, no sé, de repente nuestro paciente tiene que tomar el medicamento, no se lo vamos a dar a determinada hora, no. No, si tiene receta médica y está avalado y nosotros tenemos un plan de medicación y en la hora que nosotros estamos haciendo el acompañamiento debe tomar el medicamento, se lo tenemos que dar. Lo que no somos son enfermeros en el sentido de que la enfermería es una profesión que es otra. Es parte del equipo, pero es otra las tareas que tiene que hacer. Eh, o sea, creo que se entiende, o sea, nosotros no vamos a ir a tomarle la presión, si lo vemos más o menos lo vamos a informar, ¿no? Porque no estamos capacitados y más allá que estemos capacitados, no estamos avalados para hacer ese tipo de intervención. No somos asistentes en discapacidad. Este en el caso que nos toque trabajar con discapacidad, suele pasar mucho que la familia sobre todo nos tome como que somos el todo en el momento en que estamos. Y ese no es nuestro rol. Nuestro rol no es asistir en modo asistencialista, no sé, ayudarlo a alcanzarle todo, darle... No, es todo lo contrario, es dejarlo ser, ayudarlo a que se desarrolle. Estamos ahí para apoyarlo, para lograr que por sí solo logre su máximo potencial, no para asistirlo. A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo cómo actuar en cada caso determinado, pero en un primer momento podemos decir que no somos asistentes. No somos un familiar, esto va muy parecido a esto de no soy amigo, ¿no? O sea, muchas veces por un mal encuadre se terminan confundiendo los papeles y lo tomamos al caso como si fuera alguien de la familia y no lo es. Simplemente, aunque suene feo, es nuestro trabajo. Y hay un punto muy importante, no somos ni psicólogos ni psiquiatras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hacemos terapia psicoanalítica. Para eso está el psicólogo o el psicoanalista. No hacemos intervenciones a nivel terapéutico propiamente dicho desde la terapia psicológica, sino que hacemos intervenciones desde el acompañamiento terapéutico.
que no es lo mismo. Nosotros vamos a poder comunicarle al psicólogo tal o cual cosa que vimos, tal o cual cosa que percibimos, pero no es nuestro rol analizarlo. Bien. Eh, Obviamente hay muchas otras cosas que no somos, pero bueno, en un primer momento y como en el primer acercamiento eh, se me dio por nombrarle estas. A medida que vaya avanzando la clase, los cursos y demás, y a medida que vayamos entrando en patologías y en diferentes ámbitos donde nos vamos a mover, van a ir saliendo cosas que vamos a ir detallando, ¿no? Pero vamos a marcar lo que sí somos, que eso es sumamente importante, eh, sin sacar la importancia de lo que no somos, que es donde terminamos haciendo cagada. Sí, como dije, cagada. O sea, al hacer una intervención de cual no nos pertenece hacerla, muchas veces generamos cagada, intentando hacer las cosas bien incluso. Pero bueno, sí que somos agentes de salud, somos agentes de resocialización. Esto habla de que somos aquellos directamente involucrados en ayudar a formar una red social a nuestro paciente, una red social de apoyo, de contención, ayudarlo a restablecer los vínculos perdidos y quizás generar nuevos. Sí somos un mediador entre el terapeuta y el acompañado. ¿Qué se refiere esto? Que muchas veces la terapia se ve, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días lo ve el especialista. Y no siempre eh, es en el momento donde surgen las cosas. Y ahí es donde estamos nosotros presentes, ¿no? Nuestra posibilidad de estar y hacer de puente entre lo sucedido y la terapia, en poner en palabras quizás aquello que nuestro acompañado no puede. Ese sí es nuestro lugar, el de mediador, de ser la persona que está ahí cuando el terapeuta no puede. Estamos ahí cuando surge la situación. Podemos ponerla en palabras, podemos contarla, podemos vivirla. Y ese es un lugar muy importante. Eh, Ayudamos en el desenvolvimiento de la persona, como les decía antes, no somos asistencialistas, y también detectamos las posibles dificultades. Y hay que tener los ojos bien abiertos para eso, porque a veces damos por hecho un montón de cosas. Y algo que no hay que hacer cuando somos acompañantes terapéuticos es dar por hecho algo. Todo puede suceder, todo puede ser. Entonces hay que estar con los ojos y los oídos bien atentos al detalle, a eso que quizás a las familias se les escapa. Ahí tenemos que estar nosotros. Obviamente en el transcurso del curso, valga la redundancia, vamos a ir ganando herramientas para poder detectar ese tipo de situaciones. Como dije antes, somos los agentes que favorecen el desarrollo de lazos sociales y la importancia que va a tener todo esto cuando la pandemia acabe, ¿no? Eh, Punto importante, somos aquellos encargados de desarrollar y dar la posibilidad de que aflore la subjetividad del sujeto. Suena extraño, pero es más sencillo de lo que parece. Somos aquellos que nos vamos a encargar de ayudar a que la persona sea. Muchas veces las personas que acompañamos están estructuradas en ciertos modos familiares o estereotipados sociales y no se permiten ser. Voy a contar un caso personal que me parece que viene a la situación. Ya hace años, 5 o 6, estaba trabajando con un chico con cierta discapacidad madurativa, leve. Cuando empezó a trabajar conmigo se comportaba de forma muy aniñada, ¿no? Y con el tiempo empecé a conocerlo y empezamos a hablar sobre la música que escuchaba, por ejemplo.
Y nada, el tipo sabía mucho, mucho de música. Se ve que después hablando con la familia me di cuenta que él vivía escuchando música, googleando videos y demás. Y empezamos a hablar de las bandas y lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo y me acuerdo que una vez la familia me dice, eh, casi en forma de reto, ¿no? O sea, no sé bien qué hiciste, pero mi hijo está rebelde. Ya no se quiere poner la ropa que le compro, quiere comprar su propia ropa y escuchar música y, y así diversas cosas, ¿no? Y yo dije, qué bueno porque tu hijo es un adolescente y está surgiendo. ¿No? Esto es un ejemplo de lo que uno logra. Son esas pequeñas cosas que nos hacen sentir que nuestro trabajo tiene peso, tiene su valor y es importante que estemos ahí, ¿no? Eh, Sin pensar que podemos salvar el mundo, simplemente es hacer lo que nos corresponde, ¿no? Tomo agua porque esto de hablar sin parar es como que yo soy de hablar mucho, pero me faltan las preguntas, ¿no? O sea, el video lo que tiene es que uno tiene miedo de quedarse en silencio. Bueno, yo me iré acostumbrando a medida que ustedes se vayan acostumbrando también a este nuevo enfoque de las clases virtuales en lugar de presenciales, que seguramente van a tener sus puntos débiles, pero también van a sacar muchas cosas positivas. En mi caso, por ejemplo, estoy aprendiendo a usar este tipo de tecnologías que hasta hace semanas los rechazaba y quizás y solo quizás en algún momento me sirvan para ayudar a alguien. Así que, ojo, prestar atención que todo sirve. Todo lo que hablamos sobre lo que somos y no somos, nuestras tareas y no tareas, nuestro rol y no rol, si no generamos un encuadre de trabajo, quedaría, como dije antes, en el sentido común, el cual considero que no existe. Entonces, algo muy importante cuando trabajamos en el área de salud es generar un encuadre de trabajo. ¿Qué es el encuadre? El encuadre básicamente es adelantarse a todo lo posible, dejar en claro todo antes de que suceda, ¿no? Por ejemplo, voy a un ejemplo que hoy obviamente no tengo la posibilidad de hacerlo porque estoy en este medio, pero yo normalmente las clases, supongamos que arrancan a las 6, yo doy una chapa hasta 6 y 10, por ejemplo, para la gente que viene del trabajo y demás, para arrancar la clase. En esos 10 minutos generalmente, nada, comentamos alguna duda, trabajamos sobre algo que no haya quedado claro, pero doy 10 minutos de chapa para aquella gente que por algún motivo no pudo llegar. Después de esos 10 minutos yo arranco la clase, haya 20 o 5 personas. Es parte de mi encuadre de trabajo. ¿Se entiende? Así como en un primer momento le dije que iba a haber clases que son complicadas, otras más sencillas, y algunas quizás duran 1 hora y media de video y otras duran media hora. No sé, pero ya lo estoy marcando como encuadre. Es parte de cómo van a ser las cosas. Entonces, es muy importante también el acompañamiento tener en cuenta ese encuadre. Voy a leer algunas cositas que hay que tener en cuenta y vemos si ameritan para sumarle alguna palabra. Wow, súper importante. Mantener la tarea dentro de los límites de la misma. Esto es de lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestra tarea como acompañante es... ¿qué es? El qué es exactamente lo vamos a ir desarrollando. Pero sabemos que no es ser amigo, no es ser familiar, no es ser terapeuta, no es ser enfermero. Somos agentes de salud mental que está ahí para ayudar a desarrollar la subjetividad y la potencialidad de nuestro paciente. Eso es muy importante tenerlo claro, es parte del encuadre. Otro punto, establecer los objetivos del acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo he vivido mucho. Yo
Yo trabajé y trabajo mucho en el área de discapacidad y muchas veces los familiares quieren establecer objetivos que realmente no son posibles. Y esos objetivos no posibles lo único que generan es frustración. Nosotros tenemos que evitar la frustración, tanto del paciente como nuestra, ¿no? Entonces hay que establecer objetivos claros que se van a desarrollar en el acompañamiento, para luego no tener inconvenientes con ese tipo de situaciones. Así como los roles que se ponen en juego. ¿A qué me refiero con esto? En el momento que yo estoy trabajando, soy el acompañante, ¿no? Terapéutico. Pero quizás, y solo quizás, de hecho a mí me ha pasado, te cruzas a tu paciente, no sé, en el supermercado, en otro lugar, ¿no? ¿Y cómo me comporto? ¿Cómo reacciono en ese lugar ante la familia? ¿Mantengo el rol? ¿Salgo del rol y soy simplemente yo haciendo los mandados? ¿No? Son esas cosas que quizás no llegamos a pensar. Y la verdad es que hay que mantener el rol. Hay que mantenerlo siempre. Es como esta cosa de las redes sociales, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado de lo que publica y no publica porque no sabemos muy bien a quién puede llegar. Y quizás ese a quien puede llegar sea nuestro paciente. Y le doy una imagen de nosotros que si bien es nuestra, pero no es la que está acostumbrado a ver, porque él está acostumbrado a verme a mí en el rol de acompañante. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y después hay un encuadre más formal. Un encuadre más formal sería, este es más tirado a lo legal, que es para no tener problemas después, ¿no? Ya hablamos de los objetivos del acompañamiento. Esto también es parte de la formalidad. Y algo muy importante son los horarios, la cantidad de horas y los honorarios que vamos a percibir. ¿Por qué? Porque si nosotros no aclaramos esto, después se llevan a confusiones que terminan no quizás rompiendo, pero sí agrietando el vínculo que logramos con la familia. Entonces hay que estar atento a que eso no ocurra, ¿no? Y vamos a tocar un punto más. eh, Creo que para arrancar hay mucha teoría ya. Tienen bastante para leer y agregar a esto. Ah, eso es algo que me había olvidado decirles. No soy el docente que le va a leer textual lo que dice el apunte porque para eso lo leen. Yo lo que hago es hacer un lineamiento de los puntos importantes a desarrollar y quizás ponerlos en palabras más simples. Porque para leer el apunte lo leen ustedes. ¿Bien? Espero que estemos de acuerdo. Un punto más que es muy aconsejable hacer es tener un cuaderno de informes. ¿No? ¿Qué es un cuaderno de información? Es la versión de la historia clínica nuestra. Vieron como uno desde la salud tiene una historia clínica, ¿no? De repente va, no sé, eh, al endocrinólogo y tiene una historia de cómo se fue desarrollando y qué medicamentos tomó, y si hicieron bien o mal, si hubo una recaída y demás. Bueno, nosotros tenemos nuestros cuadernos de información. En este cuaderno, ¿qué vamos a poner? Vamos a dejar por escrito y asentado toda actividad que el paciente realice. Todo lo que realizamos con el paciente. Vamos a dejar en claro y muy claro, les pido por favor, las dificultades y los logros que haya tenido los pacientes, por más mínimos que nos parezcan. Eso va a ser una especie de libro de acta, lo vamos a firmar y lo vamos a guardar. En algunos casos, quizás los más complicados, en propia experiencia, una vez que entregaba a la familia a mi acompañado, leíamos con los padres este diario, este libro, compartíamos lo que había pasado y lo firmábamos ambos. ¿Para qué? Para llevar un registro bajo acta, en el cual estemos literalmente contando la historia de nuestro paciente, por lo menos en cuando se encuentra con nosotros. Nada, bueno, es una clase de hoy, casi media hora, para hablar solo es bastante.
Espero que les hayan gustado, haya entendido y bueno, si hay cosas que no se entienden del todo, tampoco se preocupen mucho, porque en salud mental suele pasar eso. Los temas son muy amplios y hay entradas múltiples, por lo cual muchas veces nos quedan cosas como sonando, pero no se preocupen porque a medida que uno vaya aprendiendo diferentes cosas, esas preguntas quizás no, seguro se van a responder solas. Más allá de eso, yo siempre estoy abierto a responder sus preguntas. Así que nada, espero verlos pronto. Abrazos y a no salir.